Saludos cordiales. Mi nombre es Helen Mora Blanco, soy asesora regional de evaluación de la Dirección Regional de Limón y procederé a exponerles acerca del procedimiento para la aplicación de acciones correctivas de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, decreto número 4862 del Ministerio de Educación Pública. A nivel nacional, es importante que cada uno de los centros educativos tenga conocimiento del capítulo 6 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes sobre el sistema de convivencia estudiantil según lo establece el artículo 120. Este sistema de convivencia estudiantil es el conjunto de principios, normas, instancias y prácticas institucionales que regulan las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa de cada centro educativo y la evaluación de la conducta de la persona estudiante, con el fin de posibilitar el cumplimiento de los fines del sistema educativo costarricense. Muy bien, es importante conocer quiénes son los participantes en este sistema de convivencia estudiantil, que va desde las personas estudiantes, el personal docente, el director o directora del centro educativo, los integrantes del Comité de Evaluación de los Aprendizajes. Asimismo, lo integra el comité del programa Convivir, de acuerdo con el decreto ejecutivo 36779 del Ministerio de Educación Pública. El o la profesional de orientación del centro educativo, si lo hubiese, y la persona encargada legal de las personas estudiantes. Ahora bien, ¿quiénes son los que conforman ese grupo de convivencia, según lo establece el título 4 del decreto ejecutivo 36779? Bueno, lo conforma el director o directora del centro educativo o su representante, un representante del personal docente elegido en el consejo de profesores, un representante del personal técnico docente o preferiblemente, en este caso, el orientador o orientadora, pues en aquellas instituciones que efectivamente cuenten con este profesional, más dos representantes de la población estudiantil, preferiblemente un hombre y una mujer, y estos serán designados por medio de la Asamblea de Representantes del Centro Educativo. Entonces, podemos tener claridad que en el sistema de convivencia estudiantil está conformado por los integrantes del programa Convivir, más todos los participantes que establece este artículo 121, que va desde el estudiantado hasta la persona encargada legal. Según lo establece el artículo 122 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, estos son los principios rectores de la convivencia estudiantil: el interés superior de la persona menor de edad, la igualdad y el respeto a la diversidad, la libertad y la autonomía de los individuos, la convivencia pacífica y la solidaridad, así como la equidad y la justicia. De acuerdo con el artículo 123, este sistema de convivencia, al igual que tiene principios, tiene objetivos a seguir. Y entre los objetivos está el tener una participación democrática, el poder promover valores, prevenir y resolver los conflictos de forma pacífica, aumentar la permanencia y reducir la exclusión escolar, que se dé una correcta formación de la persona estudiante y que exista una correlación entre la falta cometida y la acción correctiva. Y por supuesto que esta acción correctiva debe estar acompañada de este proceso de reflexión para las personas estudiantes. En el artículo 124 se establecen los derechos de la persona estudiante en relación con este sistema de convivencia estudiantil, y entre esos tenemos donde la persona estudiante tendrá derecho a ser partícipe del diálogo como metodología para la identificación y la resolución de los problemas de convivencia,
Además, podrá ser partícipe del análisis y la reflexión sobre situaciones conflictivas, sus causas y sus posibilidades de prevención. De igual manera, a la protección irrestricta de su dignidad e intimidad como persona. Tendrá derecho a ser escuchado y a formular el descargo ante situaciones y procedimientos que se inicien en el contexto de convivencia estudiantil y en la evaluación de la conducta. Además, tendrá derecho a la contextualización y el dimensionismo de las faltas cometidas y la asignación de su respectiva acción correctiva. Tendrá derecho al reconocimiento y garantía del sentido pedagógico de la acción correctiva y de igual manera tendrá derecho a la información de acciones correctivas de las que son sujeto y a sus representantes legales durante el proceso de decisión y una vez aplicada alguna acción correctiva. La persona estudiante tendrá no solamente deberes, sino también obligaciones en relación con el sistema de convivencia estudiantil, según lo establece el artículo 125, y entre sus obligaciones están mostrar una conducta y comportamiento que lo dignifique como persona y que enaltezca tanto al centro educativo al que pertenece como a la comunidad en general. También cumplir estrictamente con las regulaciones establecidas por el centro educativo en cuanto al uniforme y a la presentación personal. Además de contribuir con su conducta y su participación responsable en la creación, el mantenimiento y el fortalecimiento de un ambiente propicio para el aprendizaje. De igual manera, practicar las normas de consideración y respeto en sus relaciones con los compañeros, con las personas docentes, con personas de autoridad de la institución y en general con todas las personas. De igual forma, deberá respetar las normas de convivencia humana dentro y fuera de la institución y muy particularmente los derechos que corresponden a las demás personas. También deberá respetar la integridad física, emocional y moral de sus compañeros y compañeras, de sus profesores y en general de todos los funcionarios de la institución y de la comunidad. Además, deberá cumplir estricta y puntualmente con el calendario escolar, los horarios y las instituciones que rijan para el desarrollo de las actividades institucionales. También deberá respetar los bienes de los compañeros y compañeras, de los funcionarios del centro educativo y deberá cuidar y conservar las edificaciones, instalaciones, equipo, material, mobiliario y en general todos los bienes del centro educativo. Deberá proteger, conservar y utilizar racionalmente los recursos naturales a disposición del centro educativo y la comunidad en general. Deberá reconocer y reparar el daño u ofensa a personas o a bienes del centro educativo o miembros de la comunidad educativa. De igual manera, deberá cumplir las orientaciones de indicaciones que le procuren a las autoridades educativas relacionadas con los hábitos de aseo e higiene personal, así como las normas de ornato, aseo, limpieza y moralidad que rigen a la institución. Es importante que toda persona docente, técnico docente y administrativo del centro educativo, tanto primaria como secundaria, tenga conocimiento de estos 12 libros que conforman el programa Convivir, donde los primeros 9 libros corresponden a los distintos tipos de protocolo y los 3 últimos libros a las pautas generales, a la ruta estratégica y al procedimiento en sí que debe de seguirse en este programa Convivir. Se recomienda que en las diferentes reuniones mensuales se puedan abordar cada uno de los protocolos para tener conocimiento y asimismo realizar un tipo de refrescamiento en el caso que deban de ser aplicados. Además,
Recomendamos también de que los anexos se encuentren en distintas carpetas ubicadas en un lugar estratégico en la dirección del centro educativo, con el fin de que en el momento en el que se requiera su aplicación pueda tener acceso la persona que le corresponde su aplicación y no deban de recurrir a la impresión o a la búsqueda del libro para poder aplicar el procedimiento. Ahora bien, conoceremos el nombre de los distintos protocolos y libros mencionados en la diapositiva anterior. El primer protocolo es el de atención del bullying contra la población LGTBI, inserta en los centros educativos. El segundo libro corresponde al Manual de Atención del Embarazo y Maternidad en Personas Menores de Edad, insertas en el centro educativo. El tercer libro corresponde al Protocolo de Actuación en Situaciones de Bullying. El cuarto libro corresponde al Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación Racial y Xenofobia. El quinto libro corresponde al Protocolo de Actuación Institucional para la restitución de derechos y acceso al sistema educativo costarricense de las personas víctimas de sobrevivientes del delito de trata de personas y sus dependientes. De igual manera, el sexto libro corresponde al protocolo de actuación en situaciones de violencia física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual. El séptimo libro corresponde al protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia, consumo y tráfico de drogas. El octavo libro corresponde al protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia y uso de armas. El noveno libro corresponde al protocolo de atención a la población estudiantil que presenta lesiones autoinfligidas y o en riesgo por alternativas de suicidio. El décimo libro corresponde a las pautas generales para protocolos de actuación en situaciones de violencia y riesgos en los centros educativos. El undécimo libro corresponde a la ruta estratégica de gestión de la convivencia en territorio educativo y el duodécimo libro corresponde a todo lo estipulado en el programa de Convivir. Es importante mencionar que estos libros se encuentran en la caja herramienta de fácil acceso para toda persona que así lo requiera. En la presente diapositiva se presentan las direcciones donde podrán descargar el material referente al programa de Convivir y podrán visualizar el webinario sobre la entrega técnica de la ruta estratégica para la gestión de la convivencia en el territorio educativo. ¿Qué es una acción correctiva? Bueno, este es un conjunto de acciones tomadas para eliminar la o las causas de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Es importante que consideremos que estas acciones correctivas se deben de aplicar en todos los niveles, ramas y modalidades del sistema educativo. Asimismo, el Comité de Convivencia debe realizar acciones que propongan reflexionar al estudiantado sobre la actitud o comportamiento presentado. O sea, ¿qué estoy haciendo para no volver a incurrir? Y estas acciones deben de ser formativas. Por consiguiente, en el artículo 144, que nos habla sobre las condiciones para aplicar las acciones correctivas, se menciona que la aplicación de estas acciones correctivas a la persona estudiante se hará tomando como referencia el cumplimiento de los deberes y obligaciones que están señalados en el artículo 125 que vimos anteriormente en este reglamento de evaluación de los aprendizajes. Asimismo, pues aquellas acciones, ¿verdad?, que estén establecidas en el reglamento interno de la institución y de acuerdo con la valoración de las faltas señaladas en el artículo 135 y 136 del REA, que nos habla de la tipología de las faltas, si son leves, muy leves, graves, gravísimas, muy graves, ¿verdad? Además, en el artículo 145 sobre la aplicación de estas acciones correctivas, se menciona que cuando la persona estudiante comete una falta que esté establecida en el reglamento interno del centro educativo
o que contravenga con lo señalado en el artículo 125, que vuelvo a recalcar, es el que menciona los deberes y obligaciones de la persona estudiante, deberá aplicársele una acción correctiva. Pero su finalidad esencial es formativa. Esto quiere decir que no estaríamos aplicando la rebaja de puntos. Además, esta acción debe atender los intereses superiores de la persona estudiante, respetando sus derechos individuales, estar acorde con la falta cometida y debe procurar un cambio positivo en su comportamiento social. Es importante recalcar que en este programa de Convivir se pretende que una vez que el centro educativo tenga el conocimiento de los tipos de falta, haya establecido su reglamento interno y conozca la realidad y contexto de su centro educativo, situaciones muy particulares de cada centro educativo, se puedan realizar diferentes acciones, estrategias, actividades que les permitan minimizar esas actitudes contrarias a lo establecido en el artículo 125, ¿verdad? Sobre los deberes y obligaciones de la persona estudiante. Ahora bien, es importante que retomemos la sección 3 del REA sobre la calificación de la conducta y para ello retomaremos 5 artículos. El primer artículo es el 123 que nos habla de la escala para la calificación de la conducta, donde tanto educación preescolar como el primer año de la educación general básica será de carácter cualitativo. Por otra parte, a partir del primer nivel, del primer periodo del plan de estudios de educación de adultos y el primer semestre del primer nivel del programa de nivelación de aula edad, así como a partir del segundo año de la educación general básica, su calificación será cuantitativa. Esto quiere decir que utilizaremos la escala del 1 al 100 y será responsabilidad de la persona docente según lo establece el reglamento. Por otra parte, el artículo 130 habla sobre la calificación de la conducta como resultado de un proceso de recolección de información, donde la calificación se aplicará a la persona estudiante considerando sus acciones dentro de la institución en actividades curriculares o cocurriculares convocadas oficialmente o en donde se hallare, si lo es en horas correspondientes al horario lectivo de la institución o si portase el uniforme institucional. Esto para esos eventos, ¿verdad?, que se dan fuera del centro educativo. Y el estudiante aún tiene su uniforme y se encuentra en horas lectivas, ¿verdad? En el artículo 131, la responsabilidad de esta calificación de la conducta en todos los niveles, las ramas y modalidades del sistema educativo formal, la calificación de la conducta será realizada según corresponda por él o la docente a cargo o por él o la profesora o profesor guía respectivo, quien debe contar para ello con la participación activa de al menos otros 2 docentes de la sección, tanto en asignaturas académicas como en asignaturas técnicas, artísticas y deportivas, quienes en conjunto determinarán esa nota de conducta. Por otra parte, el artículo 132 nos habla de la nota de conducta mínima para la promoción. Esta nota de conducta mínima para la promoción del estudiante será de 65 en primer, segundo y tercer ciclo de la educación general básica y de 70 en la educación diversificada. Finalmente, en el artículo 134, la condición de aprobación para la persona estudiante que aplace en conducta es si la persona estudiante estuviese aplazado en conducta. Entonces, para adquirir esa condición de aprobado en conducta, deberá realizar un programa de acciones de interés institucional o comunal de carácter educativo definido, calendarizado y supervisado por el Comité de Evaluación de los Aprendizajes. Ahora bien, es importante retomar el artículo 131 que nos habla sobre la valoración de las faltas
en la nota de conducta, donde las faltas en que incurran las personas estudiantes de cualquier nivel, rama y modalidad del sistema educativo formal tendrá consecuencias en el proceso de definición de la nota de conducta en cada periodo de la siguiente forma. El REA define que los cumplimientos a los deberes derivan en faltas muy leves, leves, graves, muy graves y gravísimas, según lo establece el artículo 135, y las cuales van a afectar esa nota de conducta con el rebajo de puntos y la aplicación de una acción correctiva. Recalquemos ese apartado donde el estudiante, si cometiese una falta, se le debe de rebajar los puntos y se le debe aplicar una acción correctiva. Esto ya propiamente en la calificación de la conducta. Recuérdense que anteriormente estuvimos viendo cómo el estudiante cuando comete algún tipo de falta, según lo establece el artículo 125 sobre los deberes y obligaciones del estudiantado, ¿verdad? El comité de convivencia realizará estrategias, técnicas u otras actividades que les permita minimizar ese tipo de eventos y acciones, ¿verdad? Y sus acciones correctivas son formativas. Si ya se realizó ese tipo de proceso, pero las faltas aún son reincidentes, se debe de aplicar lo mencionado anteriormente. Mientras que en los artículos 138 y 139 del REA establecen la acción correctiva que procede en las faltas muy leves y leves respectivamente. Sin embargo, en ese artículo 146 es el que indica los procedimientos a seguir cuando la falta es grave, muy grave y gravísima. Veremos entonces en este artículo 137 los tipos de falta y el puntaje a rebajar. En el inciso A nos menciona que cada falta muy leve implicará un rebajo de 1 a 5 puntos del total de la nota de conducta. En el inciso B, que cada falta leve implicará un rebajo de 6 a 10 puntos del total de la nota de conducta. En el inciso C, cada falta grave implicará un rebajo de 11 a 19 puntos del total de la nota de conducta. El inciso D, que cada falta muy grave implicará un rebajo de 20 a 32 puntos del total de la nota de conducta. Y finalmente el inciso E, que cada falta gravísima implicará un rebajo de 33 a 45 puntos del total. Es importante retomar aquí un poquito que ese puntaje a rebajar no lo define el comité de evaluación, no lo define el reglamento interno a la institución, lo define la persona docente a cargo de la persona estudiante, que tiene la responsabilidad de esa calificación de la nota de conducta. Esto quiere decir que en un centro educativo no se puede establecer que si un estudiante comete una falta muy leve le vamos a rebajar 5 puntos, sino que el docente, conocedor de la falta, podrá decidir si le rebajará 1 punto, 2 puntos, 3, 4 y máximo 5, ¿verdad? No puede ser ni menos ni más de los rangos ya establecidos. Seguidamente, para tener mayor claridad, vamos a ver los diferentes tipos de falta según lo establece su artículo y las acciones correctivas según lo establece el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Iniciaremos con las faltas muy leves, que están estipuladas en el artículo 138 y se consideran faltas muy leves los siguientes incumplimientos a los deberes y obligaciones de la persona estudiante, como por ejemplo lo citado en el inciso A, el uso incorrecto del uniforme. Inciso B, uso de accesorios personales no autorizados según la disposición establecida por la institución y comunicadas previamente al estudiantado. De ahí la importancia de hacer el uso del cuaderno de comunicaciones, de que en la reunión de padres de familia, que el profesor guía, docente a cargo, repase cada una de las faltas con su estudiantado con el fin de que no aleguen desconocimiento.
Inciso C, otras faltas que se consideren como muy leves según el reglamento interno de la institución y que no se encuentran valoradas como leves, graves, muy graves o gravísimas en este reglamento. Y ahí hago un paréntesis, simplemente para que retomemos de que cada institución debe tener su reglamento interno. Y en el reglamento interno debe de aparecer cada una de las faltas o incisos que se consideren como faltas muy leves hasta faltas gravísimas, ¿verdad? Donde aparezca no solamente lo que ya está estipulado en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, sino que a partir del inciso donde dice otras faltas que considera el reglamento interno, se empiecen a enumerar de acuerdo con la realidad del centro educativo, ya que es muy común ver en algunos reglamentos internos cómo se hace una copia textual del REA, pero no se especifica esas faltas propias de cada institución. Entonces no se puede castigar a un estudiante con su nota de conducta, rebajando puntos y aplicando acciones correctivas, cuando estos no están establecidos formalmente en el reglamento interno y no han sido comunicados en reunión de padres ni mediante el cuaderno de comunicaciones o asamblea de estudiantes como se realiza en secundaria. Ahora bien, como se mencionó en el artículo 138, los tipos de faltas consideradas muy leves tienen también su implicación en las acciones correctivas por esta comisión de faltas muy leves, según lo establece el artículo 148, donde esas personas, estudiantes, que asumiesen esas conductas valoradas como faltas muy leves, además de lo estipulado en el artículo 137 de este reglamento, serán objeto de la siguiente acción correctiva: amonestación verbal o escrita por parte del docente con el que incurrió en la falta, con copia al encargado legal, al expediente personal del estudiantado y al orientador respectivo si lo hubiese. Recordemos que solo existe un único expediente de la persona estudiante, para que rompamos ese paradigma de que debe haber un expediente de valoración de conducta y un expediente académico, ¿verdad? Es un único expediente. Seguidamente abordaremos las faltas leves, que estas se encuentran en el artículo 139 y se consideran faltas leves los siguientes incumplimientos a los deberes y obligaciones de la persona estudiante. Inciso A, el uso del cuaderno de comunicaciones para acciones diferentes al objetivo para el cual fue establecido. Inciso B, no informar a sus padres o encargados sobre la existencia de comunicaciones emitidas al hogar. Inciso C, interrupciones incorrectas al proceso de aprendizaje en el aula. Inciso D, fuga de las lecciones y de actividades curriculares programadas por la institución. Inciso E, empleo de vocabulario vulgar o soez. Inciso F, ausencia injustificada a actividades debidamente convocadas y no reguladas en los artículos 25, 30 y 31 de este reglamento. Inciso G, otras faltas que se consideren como leves según el reglamento interno de la institución y que no se encuentran valoradas como muy leves, graves, muy graves o gravísimas en este reglamento. De acuerdo a estas faltas, en el artículo 149 establece las acciones correctivas para esta comisión de faltas leves, donde la persona estudiante que asumiese conductas valoradas como faltas leves será objeto de cualquiera de las siguientes acciones correctivas, además de lo estipulado en el artículo 137 de este reglamento. ¿Y qué es lo que establecía el artículo 137 de este reglamento? Recordemos la tipificación de faltas y el rebajo de puntos, ¿verdad? Entonces, además del rebajo de puntos correspondiente a una falta leve, tendrá una acción correctiva. Y esta será lo establecido en el inciso A,
donde podrá ser una amonestación verbal o escrita por parte del docente concernido, con copia al encargado legal, al expediente personal de la persona estudiante y al orientador respectivo si lo hubiese. Y en el inciso B, una amonestación escrita en los términos anteriores y además obligación a reparar en forma efectiva y verificable el daño moral, material o personal causado. Las faltas graves, estipuladas en el artículo 140, se consideran debido al incumplimiento a los deberes y obligaciones de la persona estudiante, como bien lo establecen los siguientes incisos. Inciso A, la reiteración en la comisión de faltas leves en un mismo periodo. Inciso B, daño por culpa contra ornato, equipo, mobiliario, infraestructura del centro educativo o vehículos usados para el transporte de estudiantes. Inciso C, sustracción de bienes del centro educativo o personales. Inciso D, las frases o los hechos irrespetuosos dichos o cometidos en contra del director o la directora, los docentes y las docentes, las personas estudiantes, encargados legales de la persona estudiante y otros miembros de la comunidad educativa. Inciso E, el uso reiterado del lenguaje o trato irrespetuoso con los demás miembros de la comunidad educativa. Inciso F, alterar, falsificar o plagiar pruebas o cualquier otro tipo de trabajo académico con el que deba cumplir como parte de su proceso educativo, sean estos realizados en beneficio propio o de otros estudiantes. Inciso G, sustraer, reproducir, distribuir o divulgar las pruebas antes de su aplicación. Inciso H, la utilización de las paredes, mesas, sillas, pupitres u otros bienes y objetos del centro educativo para colocar letreros, dibujos o gráficos no autorizados. Inciso I, fumar o ingerir bebidas alcohólicas en las siguientes situaciones: dentro de la institución, fuera de la institución en horario lectivo, fuera de la institución si portase el uniforme y en actividades extracurriculares convocadas oficialmente. G, ingresar al centro educativo en condiciones de evidente ingesta de bebidas alcohólicas. Inciso K, otras faltas que se consideren como graves según lo establece el reglamento interno de la institución y que no se encuentran valoradas como faltas muy leves, muy graves o gravísimas en este reglamento. Podemos denotar que tanto el inciso I como el J tienen una llave y nos indica el protocolo número 7. Este protocolo fue establecido con esa numeración en esta presentación debido a que en el programa Convivir tenemos el protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia, consumo y tráfico de drogas. Entonces, es importante recalcar que además de realizar un debido proceso ante una denuncia por ese tipo de faltas, el comité de convivencia, si fuese la falta cometida, debe aplicar también los anexos establecidos en los protocolos, como en este caso el protocolo número 7. Como se ha dicho anteriormente, están los artículos que nos dan la tipificación de faltas y está el artículo de las posibles acciones correctivas por la comisión de estas faltas graves, establecidos en el artículo 150, donde las personas estudiantes que asumiesen actitudes o conductas valoradas como faltas graves serán objeto de cualquiera de las siguientes acciones correctivas, según la magnitud de la falta, además de lo que estipula el artículo 137 del reglamento. En el inciso A nos manifiesta el traslado del estudiante a otra sección. En el inciso B, la reparación o reposición del material u equipo que hubiese dañado. Inciso C, la reparación de la ofensa verbal o moral a las personas, grupos internos o externos a la institución
mediante la oportuna retracción pública y las disculpas que correspondan. Inciso D, pérdida de la autorización para representar a la institución en cualquiera de las delegaciones oficiales de estas. Inciso E, pérdida de las credenciales en el gobierno estudiantil, la asamblea de representantes, la directiva de sección y cualquier otro comité institucional. Inciso F, realización de acciones con carácter educativo y de interés institucional o comunal que sean verificables y que guarden la proporcionalidad y pertinencia en relación con la falta cometida. Inciso G, la inasistencia al centro educativo hasta por un periodo máximo de 15 días naturales. Las faltas muy graves se encuentran en el artículo 141. En el inciso A nos indica la destrucción deliberada de bienes pertenecientes al centro educativo, al personal o a los demás miembros de la comunidad educativa, ya sea que esta acción se realice de forma individual o en grupo. La destrucción de vehículos usados para el transporte de estudiantes. Inciso B, la escenificación pública de conductas contrarias a lo estipulado en el reglamento interno de la institución, la moral pública o las buenas costumbres. Inciso C, impedir que otros miembros de la comunidad educativa participen en el normal desarrollo de las actividades regulares de la institución, así como incitar a otros a que actúen con idénticos propósitos. Inciso D, consumir o portar drogas ilícitas dentro de la institución en actividades convocadas oficialmente o en cualquier otra de las circunstancias descritas en el artículo 130 del REA. De igual manera, deben de aplicar los anexos del protocolo 7 de convivir, que es el protocolo en situaciones o acciones de hallazgo, tenencia y consumo y tráfico de drogas. Inciso E, la incitación a los compañeros a que participen en acciones que perjudican la salud, la seguridad individual o colectiva. Inciso F, que es portar armas o explosivos, así como objetos potencialmente peligrosos para las personas, salvo quienes estén expresamente autorizados por la institución con fines didácticos. De igual manera, deben de aplicar el protocolo que en esta presentación fue numerado con el número 8, que es el protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia y uso de armas. El inciso G, donde cualquier tipo de acción discriminatoria por razones de raza, credo, género, discapacidad o cualquier otra contraria a la dignidad humana, de igual manera aplicarían los anexos del protocolo convivir, que fue asignado con el número 4 en esta presentación, que es el protocolo de actuación en situaciones de discriminación racial y xenofobia. Inciso H, que es la reiteración de las comisiones de faltas graves en un mismo periodo lectivo, y el inciso I, que son otras faltas que se consideren como muy graves en el reglamento interno de la institución y que no se encuentran valoradas como leves, muy leves, graves o gravísimas en este reglamento. De igual manera, está el artículo 151 que corresponde a esas acciones correctivas por la comisión de las faltas muy graves, donde las personas estudiantes que asuman o asumiesen esas actitudes o conductas valoradas como faltas muy graves serán objeto de cualquiera de las siguientes acciones correctivas según la magnitud de la falta, además lo que estipula el artículo 137 de este reglamento, que es el rango de puntaje en el que se debe rebajar la nota de conducta. Las acciones correctivas de las faltas muy graves están establecidas en el inciso A, que es la obligación de reparar de manera verificable el daño material, moral o personal causado a las personas, grupos o a la institución. Inciso B, realización de acciones con carácter educativo y de interés institucional o comunal que sean verificables y que guarden la proporcionalidad y pertinencia en relación con la falta cometida. Y el inciso C, la inasistencia al centro educativo por un periodo comprendido entre 15 y 20 días naturales.
Para concluir los tipos de faltas, tenemos en el artículo 142 las faltas gravísimas que se consideran por el incumplimiento de los deberes y obligaciones de la persona estudiante en los siguientes incisos. Inciso A, la sustracción, alteración o falsificación de documentos oficiales. Inciso B, que es la reiteración en un mismo curso lectivo de la destrucción deliberada de bienes pertenecientes a la institución educativa, al personal o a los demás miembros de la comunidad educativa, ya sea que esta acción se realice de forma individual o en grupo. El inciso C, que es la agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa, él o la directora, el personal de las personas estudiantes o encargados legales, que de igual manera se debe aplicar lo estipulado en los anexos del protocolo que en esta presentación fue numerado con el número 3, que corresponde al protocolo de actuación en situaciones de bullying. El inciso D, que es la ingestión reiterada de bebidas alcohólicas en los siguientes casos: dentro de la institución, fuera de la institución en horario lectivo, fuera de la institución si portase el uniforme y en actividades extracurriculares convocadas oficialmente. El inciso E, consumir o portar de manera reiterada drogas ilícitas dentro de la institución, en actividades convocadas oficialmente o en cualquier otra de las circunstancias descritas en el artículo 130 de este reglamento. Así como el inciso F establece el distribuir, inducir o falsificar el uso de cualquier tipo de drogas ilícitas dentro de la institución en actividades oficialmente convocadas o en cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 130. De igual manera, estos incisos D, E y F se deben de aplicar los anexos establecidos en el protocolo, que en esta presentación fue numerado con el 7, que es el protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia, consumo y tráfico de drogas. También tenemos el inciso G, que es el tráfico o divulgación de material contrario a la moral pública. Y finalmente, en el inciso H, otras faltas que se consideren como gravísimas según el reglamento interno de la institución y que no se encuentran valoradas como muy leves, leves, graves y muy graves en este reglamento. Como se ha mencionado, cada falta tiene también su acción correctiva. En este caso, el artículo 152 establece las acciones correctivas para la comisión de faltas gravísimas, ¿verdad? Y entre esas está en el inciso A la obligación de reparar de manera verificable el daño material, moral o personal causado a personas, grupos o a la institución. En el inciso B, la realización de acciones con carácter educativo y de interés institucional o comunal que sean verificables y que guarden la proporcionalidad y pertinencia en relación con la falta cometida. Y finalmente el inciso C, que es la inasistencia al centro educativo hasta por un periodo comprendido entre 20 y 30 días naturales. Ahora bien, es importante considerar los siguientes aspectos. El primero es que nadie puede alegar desconocimiento de la ley, de los reglamentos, de las normas vigentes, de los protocolos, del programa Convivir, que como se ha mencionado anteriormente, están de forma descargable en la página del Ministerio de Educación Pública, en la caja de herramientas. El segundo aspecto es que en ausencia del orientador, si lo hubiese en la institución, el docente guía, en el caso de secundaria, o el maestro a cargo, en el caso de primaria, deben de proceder con la apertura y la continuidad del proceso. El tercer aspecto es que el docente guía o maestro a cargo es la persona responsable de la documentación durante el proceso y después del mismo. Además debe de ordenar ese expediente, que como se recalcó es un expediente único. Este debe contar con su folio respectivo, y esto quiere decir de que se debe enumerar cada documento que se agrega al expediente. Y por supuesto, desde el primer momento en el que se vaya a llenar un informe al hogar, ¿verdad?, se inicia a foliar cada una de las páginas que se adjuntan en el expediente. Quinto aspecto es que al redactar el acta o documento donde se le informa al docente guía lo sucedido, debe ser muy específico. Se debe anotar el lugar de donde se desarrolló el hecho, la fecha, la hora exacta,
la descripción detallada de los hechos, nombre de los supuestos implicados y nombre de los testigos. En el sexto aspecto es de que cualquier funcionario del centro educativo que se entere o que presencie de una conducta, ya sea dentro de las instalaciones o fuera de la instalación, ¿verdad?, de la institución, mientras el estudiante portase su uniforme y esto contribuye a una falta según lo establece el reglamento de evaluación de los aprendizajes que hemos visto anteriormente, se debe reportar el hecho por escrito al docente guía de los supuestos implicados. Otros aspectos a considerar son los siguientes. En el punto 7 se nos menciona que si el docente guía o maestro a cargo no se encuentra en el centro educativo para realizar el debido proceso, ya sea por una incapacidad médica, una convocatoria, que cuente con algún permiso sin goce salarial, el director o directora deberá asignar el proceso a otro docente. En el punto 8 nos menciona que el hecho de convocar anticipadamente a los encargados legales o tomar las declaraciones de las personas estudiantes sin la presencia de los encargados legales o representantes constituye vicios del proceso. En el punto 9, en caso de que las personas encargadas legales, ¿verdad?, o padres de familia asignen la representación por medio de un abogado, es importante solicitarles el carnet, ¿verdad?, que brinda el Colegio de Abogados para poder ejercer legalmente, ya que se han dado casos que solicitan ayuda a estudiantes de la carrera de Derecho, ¿verdad?, los cuales no tienen derecho para ejercer. En el punto número 10 nos menciona que siempre se tratará a la persona estudiante involucrado como supuesto autor a los hechos dictados y se le deberá antedecer la palabra supuestamente, al parecer, supuesto, teniendo siempre presente que nadie es culpable hasta que se compruebe lo contrario. Lo anterior se fundamenta también en el artículo 39 de la Constitución Política, que nos dice que a nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasi delito o falta sancionados por la ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por la autoridad competente, previa oportunidad concedida al indicado para ejercer su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. Entonces es importante que cada vez que se tomen las declaraciones y en todos los escritos se antecedan las palabras mencionadas. En el punto 11 es importante mencionar que el único documento existente para basarnos en lo que es la aplicación del debido proceso es el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Y en el punto 12 que en el caso que el tipo de falta así lo amerita, se debe llevar tanto el debido proceso y los protocolos del programa Convivir, ¿verdad?, siempre y cuando estos se ajustan con el tipo de falta. Como pudimos denotarlo en las diapositivas anteriores, donde según el tipo de falta, el cuadrito verde nos indicaba qué tipo de protocolo podría aplicarse, ¿verdad? Seguidamente se abordará el procedimiento para la aplicación del debido proceso, no sin antes recalcar la importancia en recordar que este debido proceso iniciará únicamente con la presentación de la denuncia en forma escrita y que es aplicable únicamente en faltas graves, muy graves y gravísimas. Iniciamos con el artículo 146, que nos habla sobre el procedimiento para la aplicación de las acciones correctivas. En el primer inciso, el A, donde nos menciona que un funcionario docente, técnico docente, administrativo o miembro de la directiva de la sección notificará al profesor guía o al maestro a cargo la falta cometida por la persona estudiante. No sin antes recordarles que la no asistencia del docente al centro educativo, ya sea porque esté incapacitado, ande en algún tipo de capacitación, ¿verdad?, entre otros,
el director o directora podrá nombrar un profesor guía que dé seguimiento a la denuncia en particular, ¿verdad? Y este procedimiento inicia con una denuncia de forma escrita. Recalquemos nuevamente que el debido proceso se aplica únicamente en las faltas graves, muy graves y gravísimas. Podemos visualizar acá un ejemplo de la redacción de la denuncia. Primero, recordar de que todo documento que se anexe al expediente debe estar debidamente foliado, ahí por eso tenemos el espacio del folio número, tener claridad del nombre del centro educativo, la fecha, ¿verdad?, en que se está estableciendo la denuncia, quién es la persona que denuncia, ¿verdad?, el puesto que desempeña. Si es otro, está el espacio para que especifique. Y una vez la redacción de los hechos enunciados, tomando en cuenta que se debe anotar la fecha en que se cometió la falta, la posible hora, ¿verdad?, y el lugar donde se desarrollaron los hechos. Una descripción detallada de los hechos, ¿verdad?, para evitar cualquier tipo de interpretación, ¿verdad?, o comentarios subjetivos. Si existen testigos, ¿verdad?, la anotación de los nombres y si saben o tienen claridad en cuál sección están. Y por supuesto la firma del denunciante. Este sería el primer procedimiento. En el inciso B nos indica que el profesor guía o maestro a cargo, según el caso, en conjunto con la persona orientadora, si lo hubiese en el centro educativo, realizarán la respectiva investigación, el análisis, se verificará si existen o no elementos para la apertura del procedimiento e identificarán la supuesta falta cometida y definirá las posibles acciones correctivas en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Entonces, durante esos 10 días hábiles se toman las declaraciones de los posibles testigos de los hechos, ¿verdad?, que esto ha sido brindado por el denunciante. Cuando sean menores de edad, requiere de la presencia de la persona encargada legal o un tutor, ¿verdad?, en ausencia de las figuras anteriores. Y este es designado por la persona estudiante o por los encargados legales. Sus declaraciones se consignan en un acta que será firmada por los presentes y cuando existan elementos para abrir el procedimiento se tomará en cuenta lo declarado o la prueba obtenida para tipificar la posible falta, sea esta grave, muy grave o gravísima. Recordemos que solamente se aplican debidos procesos cuando son estos tres tipos de falta y valorar cuál es la acción correctiva más conveniente, ¿verdad?, para ser desarrollado por la persona estudiante. Entonces, este primer proceso es prácticamente una investigación preliminar, ¿verdad? Por lo tanto, solamente el profesor guía o maestra a cargo, en colaboración con el orientador, si lo hubiese, tendrán acceso a ese expediente del estudiantado. Para eso está verificable en las resoluciones de la Sala Constitucional número 2006-02-377 de las 10:48 del 24 de febrero de 2006 y número 01-1728-2008 de las 12:01 del 25 de julio del 2008. Entonces repasemos nuevamente. Es el profesor guía y maestro a cargo, en colaboración con el orientador, si lo hubiese, ¿verdad?, que tendrán un plazo no mayor a 10 días para decidir, de acuerdo a la información obtenida, ¿verdad?, por los testimonios y documentos, si hay suficientes elementos para la apertura de un procedimiento, ¿verdad?, en el expediente de la persona estudiante. De no existir suficientes elementos para la apertura de este procedimiento, entre lo denunciado y las pruebas obtenidas, pues el profesor guía o maestro a cargo, en conjunto con el orientador, levantarán un acta desestimando el trámite. Entonces, este sería el segundo procedimiento a seguir. Entonces, a manera de ejemplo, se presenta acá la notificación de la audiencia, ¿verdad?, para los testigos, donde se debe anotar
el nombre del centro educativo, la fecha, por supuesto el número de folio, ¿verdad? Correspondiente, el nombre de la persona encargada del estudiante, donde se le informa que el centro educativo está realizando una investigación para determinar la posible comisión de falta, sea grave, muy grave o gravísima, de una persona estudiante, de conformidad con el debido proceso y las normas del Código de la Niñez y Adolescencia. Se le convoca el día tal, a la hora tal, para que se presente con su hijo o hija en la audiencia que se efectuará en dicha fecha para recibir su testimonio. Se despide cordialmente el profesor o maestro guía. Debe de anotar la fecha y hora de la notificación, el nombre del notificador y la firma del notificador. De igual manera, en el siguiente documento, que es el acta de la audiencia al testigo, de igual manera debe tener nombre del centro educativo, fecha, hora, número de folio, y anotar que en presencia de, ¿verdad? Ahí se pone el número de cédula en condición de profesor, de guía o maestro, igual número de cédula en condición de orientador, número de cédula en condición del encargado de la persona estudiante, número de cédula del menor y en condición de estudiante, ¿verdad? Como parte de este procedimiento de investigación para definir la responsabilidad de una supuesta falta de la persona estudiante, se detalla el nombre, la sección y el hecho sucedido el día tal, ¿verdad? Es necesario que entienda la obligación de decir la verdad y en caso contrario la posibilidad de incurrir en delito por el ordenamiento jurídico. El testigo manifiesta y se anota todo lo que este indique. Debe de firmar todas las personas presentes, nombre, firma, ¿verdad? La fecha en la que se realizó y la hora en la que se finaliza. Estos serían dos ejemplos sobre la notificación a la audiencia y el acta que se debe de llevar con cada una de las personas citadas. Seguidamente se presenta otro ejemplo, ¿verdad? Que este es el acta de sesión que tiene propiamente la persona docente en conjunto con el orientador o orientadora, donde se indique el nombre del centro educativo, la fecha, la hora, el número de folio. Dice en presencia de, se pone el nombre, número de cédula en condición de profesor, guía, ¿verdad? O maestro, nombre, número de cédula en condición de orientador, de conformidad con el artículo 146, ¿verdad? En el inciso B del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, decreto ejecutivo número 40862 del MEP, como parte de las diligencias de una investigación para definir la supuesta responsabilidad del estudiante. Se detalla el nombre de la persona estudiante de la sección tal y después del análisis y la verificación de los documentos contenidos en el expediente seguido, se determina que los hechos denunciados coinciden con la falta según se detalla. Se debe anotar el tipo de falta, el artículo, el inciso, la posible acción correctiva, según lo estipula el número de artículo y el inciso, ¿verdad? Y se debe anotar tal cual aparece en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, así como la cantidad de puntos que se rebajarán de la nota de conducta establecido en el artículo e inciso, ¿verdad? Leído lo anterior, firmamos conformes, firma el docente, firma el orientador con copia del expediente. En el inciso C, que está en el recuadro, dice que en un plazo no mayor de 3 días hábiles después de definidas las posibles acciones correctivas a las que se refiere el inciso anterior, el profesor guía o maestro a cargo, según sea el caso, comunicará por escrito al padre de familia o encargado las faltas que se le imputan al alumno y las posibles acciones correctivas y se le informará además de su derecho de acceder al expediente administrativo correspondiente y de la posibilidad de contar con una asesoría profesional de un abogado para ejercer la defensa de la persona estudiante. Entonces, de este inciso es importante retomar que el profesor guía o maestro es quien va a realizar esa comunicación al hogar,
que cuenta con 3 días posteriores para determinar la posible falta y notificar de forma escrita y personal al encargado legal de la persona estudiante para que firme el recibido. Y si la persona estudiante es mayor de edad, ¿verdad? Con capacidad jurídica, entonces se le notifica para que firme el recibido. Esta notificación, en ella se debe especificar la fecha, la hora, el lugar, el nombre y la firma de quién ejecutó ese comunicado y quién lo recibió. Podemos denotar un ejemplo al lado derecho, donde de igual manera que los casos anteriores, se detalla el nombre del centro educativo, la fecha, hora, el número de folio, ¿verdad? Incluso hay un recuadro donde está la notificación de recibido, en la fecha tal, quién fue el notificador y el padre de familia, ¿verdad? Donde firmó, donde se le anota señor o señora, que es la persona encargada legal de la persona estudiante. Recibió un cordial saludo, se le informa que el centro educativo está realizando una investigación para determinar la responsabilidad del estudiante tal, de la sección tal, de los hechos que especifican, se hace el detalle, ¿verdad? Por lo tanto, de la conformidad con el artículo 146, inciso 6D del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, se le otorga un plazo de 3 días hábiles para ejercer la defensa, aportar las pruebas o argumentaciones que considere necesarios. Es su derecho de asistir con ayuda técnica, si fuese el caso, ¿verdad? Un abogado y tener acceso al expediente, y en caso de demostrar que efectivamente el estudiante incurrió en la falta que se le atribuye, se aplicará de acuerdo al reglamento de evaluación de los aprendizajes el artículo tal y el inciso tal, donde especifica el tipo de falta y el rebajo de puntos en la nota de conducta que corresponderá a la aplicación de la siguiente acción correctiva según el artículo inciso tal, y se debe anotar tal cual aparece en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, firma profesor guía o maestro, y todo esto va con copia del expediente. Muy bien, en esta diapositiva podemos ver los otros 3 incisos a seguir, ¿verdad? Tenemos el inciso D, donde la persona estudiante, su padre de familia o encargado legal dispondrá de un término de 3 días hábiles contados a partir de la comunicación que se señala en el inciso anterior para ejercer su derecho de presentar los argumentos de defensa que estime necesarios, realizar el descargo, alegar lo pertinente y ofrecer las pruebas que juzgue oportunas. Esto quiere decir que el encargado legal de la persona estudiante tendrá 3 días hábiles para presentar por escrito la defensa, en el cual podrá consignar argumentaciones necesarias y ofrecer una prueba documental o testimonial que pueda contradecir los hechos que se le imputan al estudiante, y este plazo concluye con el cierre de la jornada del centro educativo, ¿verdad? En el inciso E, si el término previsto en el inciso anterior no se presentan las pruebas de descargo, pues el profesor guía o maestro a cargo procederá a establecer la medida correctiva que corresponda. Entonces, en el supuesto que el encargado legal de la persona estudiante en ese término de 3 días no presenta por escrito su defensa, el profesor guía o maestro a cargo los tendrá por ciertos y procederá a confirmar la acción correctiva prevista, y esta decisión se debe comunicar de igual manera al hogar, ¿verdad? Finalmente, en el inciso F, si hubiese algún descargo dentro del periodo señalado, ¿verdad? En el inciso D, y a juicio del profesor guía o maestro a cargo estuviese fundamentado lo suficiente, entonces se procederá a desestimar o modificar la medida correctiva. Entonces, esto quiere decir que cuando el descargo presentado por el denunciado sea prueba testimonial que no esté incluida en el expediente, o sea, que haya nuevos testigos, pues el docente a cargo, junto con el orientador, deberá realizar el procedimiento adecuado, llamar a los testigos para que se presenten con los encargados legales, ¿verdad?
de las personas estudiantes y repetir el ejemplo que ya se mostró anteriormente, que es la notificación de audiencia, el acta de audiencia del testigo, ¿verdad? Posterior a eso, pues el profesor guía y maestro encargado, ¿verdad?, de este procedimiento, en conjunto con el orientador, si el centro educativo cuenta con este profesional, pues analizarán los hechos confrontados, toda la prueba y definirá si existe certeza de que el estudiante es responsable de los hechos. Cuando no haya certeza sobre los hechos, se desestimará la acción correctiva y el rebajo de puntos. Pero cuando la valoración de estos argumentos y de la prueba demuestre la veracidad de los hechos, entonces se procede a notificar en firme el rebajo de puntos y la acción correctiva que se aplicará. Esta última también puede modificarse, ¿verdad?, a la luz de los hechos comprobados. Tal vez la acción correctiva que se anotó al inicio, pues no es la más acorde a los hechos que se le imputan. Como se mencionó anteriormente, posterior a la valoración de los hechos, los argumentos y la prueba, pues el profesor guía o maestro a cargo elaborará la resolución en el plazo máximo de 8 días hábiles posterior a la presentación del descargo. Y el documento en el que conste la resolución deberá notificarse al encargado de la persona estudiante o a la persona estudiante mayor de edad, ¿verdad? Y este acto deberá constar en el expediente, según lo establece el inciso G, donde la resolución final deberá ser notificada al padre de familia o encargado y copia de la misma será enviada al archivo del comité de evaluación y al expediente personal de la persona estudiante. Se debe garantizar el derecho de la persona estudiante a obtener una resolución dentro del plazo de los 8 días hábiles contados a partir del día en que vence el término para presentar el descargo. Entonces también tenemos acá a manera de ejemplo la notificación de resolución final, ¿verdad? Igual un cuadrito del recibido de la notificación. En esta se dice que el centro educativo de la dirección regional, el día tal, a la hora tal, se conoce la investigación para la aplicación de una acción correctiva por el supuesto incumplimiento de los deberes por parte de la persona estudiante. Se detalla el nombre, la sección, considerando que el día tal se presenta la denuncia contra la persona estudiante por la comisión de la supuesta falta y se detalla si es grave, muy grave o gravísima, que los hechos de la posible falta fueron puestos en conocimiento al padre, madre o encargado legal de la persona estudiante denunciado en la fecha tal, también que en tal fecha se recibe el descargo de los hechos denunciados, en el punto 4 de que en este procedimiento se ha seguido las disposiciones del artículo 146, inciso A, B, C, D, F, G y H del reglamento de evaluación de los aprendizajes, que son los que se han detallado anteriormente, según el reglamento de los aprendizajes en el decreto ejecutivo 40862 del MEP, y el resultado, ¿verdad?, donde de conformidad con el artículo 146 del REA, del mismo número de decreto ejecutivo, se procedió con la investigación para definir la supuesta responsabilidad de la persona estudiante, nuevamente el nombre de la sección tal, en la comisión de los siguientes hechos, de igual manera se detalla, y que una vez analizados y verificada la documentación contenida en el expediente, seguido la investigación, se determina que los hechos denunciados coinciden con la falta y que presenta como descargo no aporta ningún indicio que haga dudar de la responsabilidad del estudiante y se detalla el nombre. Por lo tanto, se resuelve que la persona estudiante tal, de la sección tal, incurrió en la falta, ¿verdad? Y ahí se pone el tipo de falta, por haber realizado conductas que coinciden con lo descrito en el artículo tal, ¿verdad? Inciso tal, por lo que se dispone la acción correctiva y se detalla la acción correctiva y el rebajo de puntos de la nota de conducta, ¿verdad?, según lo establece el artículo 137.
de acuerdo con el artículo 166, inciso del decreto ejecutivo, igual 40862 del reglamento de evaluación de los aprendizajes, la presente resolución tiene apelación ante el director del centro educativo, que deberá presentarse a más tardar en los 3 días hábiles después de su notificación. Y el tercer aspecto es que se notifica a la persona encargada legal de la persona estudiante y viene el nombre del profesor guía o maestro a cargo y su firma. Como se ha mencionado en diapositivas anteriores, y bien lo señala el inciso H, durante todo este proceso se debe de respetar el derecho de la persona estudiante a ser tratada como inocente, ¿verdad? Tomando en cuenta que el estudiante se tendrá como inocente debido al principio de inocencia constitucional, hasta que se estudie el recurso de apelación, si es que lo hubiese, y se resuelva de forma definitiva. En el inciso H nos indica que la persona estudiante tiene el derecho de recurrir a la resolución final del caso según lo dispuesto en la sección 2 del capítulo 8 de este reglamento. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 166 del reglamento de evaluación de los aprendizajes, señala que el estudiantado o la persona encargada legal tiene 3 días hábiles para proceder a presentar el recurso de revocatoria. ¿A quién se le presenta este recurso de revocatoria? A la persona docente. Y el recurso de apelación a la persona directora del centro educativo. Son 3 días hábiles para presentar a ambos. Como puede presentarlos en documentos separados, puede presentarlo en un solo documento, ¿verdad? Donde sería el recurso de revocatoria y apelación en subsidio. Aquí podemos ver claramente que cuando se da este proceso, quien debe de resolver es el docente o la persona directora, no el comité de evaluación. El comité de evaluación asesora a la persona docente en lo que requiere al proceso y brinda su criterio técnico a la persona directora cuando éste lo solicite. Se debe de esperar a que transcurran esos 3 días, ¿verdad? Una vez que se da esa resolución final, para que el estudiante realice la acción correctiva. ¿Y esto por qué? Porque debemos de esperar a ver si en esos 3 días hábiles es presentado el recurso de revocatoria y apelación en subsidio. Si este no se presenta, entonces inmediatamente se procede a la realización de la acción correctiva. Como se mencionó anteriormente, el docente tiene 3 días para resolver este recurso de revocatoria, una vez que le haya sido presentado por parte de la persona encargada legal, de la persona estudiante. Y el director tendrá 8 días hábiles para dar respuesta una vez que se le presente el recurso de apelación. Entonces puede ser de que si el padre de familia o encargado legal presente ese recurso de revocatoria y apelación en subsidio y la persona docente le dé respuesta en esos 3 días indicando que se mantiene en firme la resolución final, ¿verdad? Que el proceso fue llevado acorde a lo que establece el reglamento de evaluación de los aprendizajes y el padre de familia no está conforme con la respuesta, ¿verdad? Es ahí donde si presentó ambos recursos, el docente le traslada esa apelación en subsidio a la persona directora para que resuelva. Y la persona directora podrá solicitarle al docente respectivo el informe, ¿verdad? De todo el proceso que ha llevado. Podrá solicitar, como mencioné anteriormente, el criterio técnico no solo al comité de evaluación, sino dependiendo del caso, puede solicitar informe técnico también al comité de apoyo educativo, al coordinador del departamento, ¿verdad? Para poder dar la resolución final. ¿A quién le corresponde dar la resolución final? ¿Al padre de familia? Bueno, eso le corresponde a la persona directora del centro educativo.
Y una vez de que se haya comunicado esta resolución, se procede a realizar la acción correctiva y se da por concluido este proceso y el expediente, en el expediente debe de visualizarse cada uno de los procedimientos que se llevó a cabo junto con la resolución final. Si hubo recursos de revocatoria, también debe de estar. Si hubo recursos de apelación, también debe de estar en el expediente y, como se menciona, todo debidamente foliado. Hago un poquito de énfasis en este artículo 166 porque este debido proceso, este procedimiento de lo que es el recurso revocatorio y el recurso de apelación, no solamente se hace cuando son situaciones de la evaluación de la conducta, sino también cuando se dan las evaluaciones de los diferentes componentes, como por ejemplo las pruebas. Si un padre de familia tiene alguna inquietud o disconformidad con respecto a la prueba que elaboró la persona docente, podrá presentar ese recurso de revocatoria. Pero ¿a quién debe presentarlo? A la persona docente, como lo establece el artículo 166. Esto puesto que se han dado casos, ¿verdad?, donde se cree que quien resuelve es el comité de evaluación. Ok, hay algo malo con la prueba, vayan a donde el comité de evaluación. No, el comité de evaluación podrá asesorar en cuanto al procedimiento, pero quien debe darle respuesta a la inquietud o disconformidad de la persona encargada es la persona docente. Se presenta la siguiente guía, ¿verdad?, con el fin de que puedan verificar los documentos que debe contener el expediente y pues el cumplimiento del debido proceso según lo estipula el artículo 146 del reglamento de evaluación de los aprendizajes. Podemos ver ahí la descripción, que puedan llevar el cheque, pongan la fecha y de igual forma los días hábiles que tienen de tiempo para realizar cada uno de los procedimientos. Podemos ver acá en el punto 1, que es la boleta de denuncia, que se habló en los incisos A y B, ¿verdad?, que son los documentos que puede realizar el personal docente técnico, administrativo, docente administrativo y directiva de sección. Igual como les mencioné ahí para que pongan en qué fecha recibieron la denuncia. En el punto 2, pues es esta investigación a cargo del docente guía y orientador, ¿verdad?, si lo hubiese, de acuerdo a lo estipulado en el inciso B, donde se analiza y se verifica si hay elementos para aperturar el expediente. En el punto 3 son aquellas convocatorias que se realizan a los encargados legales, ¿verdad?, para las audiencias, de acuerdo a lo estipulado en el inciso B. Y las actas de las audiencias, ¿verdad?, donde se recibe el testimonio de las personas estudiantes. Y en el punto 5, el acta de valoración de la falta, que es esa reunión que realiza el docente y el orientador, si lo hubiese, de acuerdo al inciso B también. ¿Cuánto tiempo tiene el docente para realizar todo este proceso del punto 2 al punto 5 una vez que haya tenido la denuncia? 10 días hábiles. En el punto 6 nos habla de esa comunicación o notificación al hogar, ¿verdad?, de la posible falta que se le imputa a la persona estudiante y la copia de recibido de acuerdo al inciso C, así como informar el derecho de acceder al expediente, es de 3 días hábiles. En el punto 7 se habla del descargo del padre de familia, donde presenta argumentos de defensa, según el inciso D, ¿verdad? Y si no presenta descargo, pues se procede a la aplicación de la acción correctiva, como lo indica el inciso E. Ese plazo de descargo tiene un tiempo de 3 días hábiles. En el punto 8, si el descargo está fundamentado por parte del encargado legal, ¿verdad?, se modifica o se elimina la acción correctiva, según lo indica el inciso F, se revisan las pruebas presentadas y, de ser necesario, se entrevista a los testigos. En el punto 9, la resolución, ¿verdad?, el docente va a valorar todas esas pruebas, los hechos, determina si hay o no falta de acuerdo con las nuevas pruebas, según lo establece el inciso F, G y H. Y en el punto 10 notifica la resolución final, que se envía al lugar indicado por el encargado legal, ¿verdad?, para recibir los documentos,
o de forma presencial, como lo indica el inciso G, cuánto tiempo tiene la persona docente para realizar del punto 8 al punto 10, 8 días hábiles. Una vez que se dé la resolución final, ¿verdad? Si el padre de familia o persona docente mayor de edad no está de acuerdo con esa resolución final del debido proceso, podrá realizar el recurso de apelación ante la persona directora, como se mencionó en el inciso I, ¿verdad? Dispuesto en la sección segunda del capítulo 8, y tiene 3 días hábiles. O sea, si lo presenta el cuarto día, ya esa apelación no se da lugar, ¿verdad? Una vez que haya presentado esa apelación, como le indica el punto 12, el director o directora del centro educativo deberá de resolver esa apelación según lo estipula el artículo 166, ¿verdad? Y tendrá 8 días hábiles para su resolución. Es importante retomar que no se pueden ejecutar las acciones correctivas mientras no venza ese periodo indicado para impugnar o se resuelvan los recursos respectivos, ¿verdad? Según lo indica el artículo 166, inciso C. Finalmente, se termina todo este proceso del expediente y el cumplimiento del debido proceso cuando se da la ejecución de la acción correctiva. Importante retomar, ahí donde está esa flechita, ese cuadrito, que en el inciso C del artículo 166 indica que el recurso de apelación, que es el que presenta el padre de familia por disconformidad ante el director, ¿verdad? O directora, cuenta con 8 días hábiles para la recepción de ese, cuenta con 8 días hábiles para la resolución. Por lo tanto, no podrá aplicarse la acción correctiva, ¿verdad? Hasta que la persona directora resuelva. ¿Quiénes quedan exentos de la aplicación de todo este debido proceso? Pues todas aquellas faltas que son consideradas como muy leves y leves. Además, todo lo estipulado en el capítulo 5 del reglamento de evaluación de los aprendizajes, que corresponde a todo este proceso de convivencia. Recordemos que desde el inicio se mencionó, ¿verdad?, que una vez que el centro educativo tenga conocimiento de los tipos de falta, haya realizado su reglamento interno y haya tipificado, ¿verdad?, las faltas propias de acuerdo al contexto del centro educativo, realice estrategias, actividades, técnicas y demás para subsanar ese tipo de situaciones. De igual manera se pueden hacer acciones correctivas, pero estas serán formativas, lo cual indica que no habrá rebaja de puntos de la nota de conducta. Entonces, todo este debido proceso se realiza únicamente cuando las faltas son graves, muy graves y gravísimas. Y pues obviamente ya se haya puesto en práctica toda la ruta estratégica, técnicas y disposiciones del Comité de Convivencia del Centro Educativo. Es importante tomar en cuenta que una vez que se realizaron todos los procedimientos de este debido proceso y se aplica el rebajo de puntos y la acción correctiva, esto no quiere decir que siempre la acción correctiva a tomar en el caso de la falta grave del artículo 150 va a ser el inciso G de la inasistencia de la persona estudiante hasta por un periodo de 15 días. Si la falta es muy grave, en la acción correctiva, según el artículo 151, inciso C, habla de la inasistencia entre 15 y 20 días naturales. De igual manera, el artículo 152 de las faltas gravísimas establece la inasistencia entre 20 y 30 días naturales. Recordemos que hay diversos incisos de acciones correctivas que se pueden tomar, y lo importante es que la persona estudiante haga conciencia de la falta cometida, ¿verdad? Y que se dé un tipo de aprendizaje para que esta situación no vuelva a ser recurrente.
Pero como mencioné anteriormente, tenemos la idea errónea que la aplicación del debido proceso y la rebaja de puntos es porque se le debe aplicar una inasistencia al centro educativo por parte de la persona estudiante. Sin embargo, si esa fuese la decisión que se va a tomar de acuerdo a la falta cometida, se debe de considerar lo que establece el artículo 153, donde se debe de reprogramar todo lo que son pruebas, la entrega de tareas, los proyectos, ¿verdad? En todo ese lapso en que la persona estudiante no asiste al centro educativo debido a la aplicación de la acción correctiva y le corresponde a la persona docente a cargo o en su caso a la persona directora, ¿verdad? El dar aviso al personal docente sobre la aplicación de esa acción correctiva para que tomen las medidas necesarias y reprogramen los componentes de la evaluación mencionados anteriormente. Podemos retomar en esos tres últimos renglones donde habla que la reprogramación de las pruebas, tareas y proyectos se debe de comunicar a la persona estudiante en el plazo que debe estar establecido en la normativa interna del centro educativo. Si en la normativa no lo indica, en este caso la comunicación debe realizarse con al menos 8 días naturales de antelación. A manera de ejemplo, se facilitará esta presentación y de igual manera un documento PDF, el cual explica el procedimiento para la aplicación de las acciones correctivas según lo establece el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, decreto número 40862 del Ministerio de Educación Pública, el cual contiene cada uno de los incisos y ejemplos de los posibles escritos que pueden ser empleados para la realización del debido proceso. Muchas gracias.